es deseable que simplifiquen lo más que se pueda A, B y C. Por ejemplo, si puedo dividir todo entre KS, pues lo divido. O si puedo dividir todo entre KI, pues lo divido. O si puedo dividir todo entre SR, pues lo divido. O sea, lo más simplificado posible para que A, B y C, A, B y C, perdón, sea lo más cortito. ¿Para qué? Para que a la hora de introducirlos en las celdas del Excel, de la hoja de cálculo, pues sea más fácil y haya menos fuente de error. Ajá. Entonces, eso es lo que se recomienda, porque luego pueden encontrar esto mismo, pero más largo, o sea, por ejemplo, todo multiplicado por KI o todo multiplicado por el SR, yo qué sé, ¿sí? Entonces, nada más esa es la recomendación que en lo más que se pueda simplificar es lo más recomendable. Ajá. Bueno, entonces, una vez que ya tenemos A, B y C, en este caso se simplificó de tal manera que A es igual al rendimiento YPNS. Entonces, como A es igual al rendimiento, pues ya lo tengo, porque ya habíamos calculado, creo recordar también, en una de las columnas, que creo que fue la última que se calculó, el rendimiento YPNS. Por eso aquí pone YPNS y arriba pone A, porque es lo mismo, ¿sí? YPNS y A es lo mismo. Y ya teníamos esta columna. Sí, sí es así, ¿verdad? Ya la habíamos calculado. Sí. Ok. Bueno, entonces, en la siguiente columna, ustedes tienen que calcular B precisamente con la ecuación que encontramos para B al despejar y obtener la ecuación cuadrática, ¿sí? Entonces, voy a hacer un poquito más para que se alcance a ver. Vean, entonces aquí B, pues es todo esto, son varios términos, es KS que multiplica a el YPNS menos KI menos el SR por el YPNS más mu máxima entre la velocidad de dilución por KI. Y eso les tiene que dar para una velocidad de dilución de 0.05, 466.5047. No sé si esta columna ya también la teníamos o apenas la van a sacar. Apenas le íbamos a sacar. Ah, ok. Bueno, entonces obténganla, por favor, con esta ecuación que encontramos para B, que es la más larga, y les tiene que dar este valor, aproximadamente 466.5047. Por favor, me dicen si sí les da. Maestra, la dilución, ¿cuál es la que tomamos? La velocidad de dilución es la que tengo en la columna B, en mi caso. No sé si ustedes pusieron primero la velocidad de dilución, sería la columna A. Ah, ok. Gracias.
Creo que yo terminé, profesora. Sí me dan esos valores. ¿Sí da? Perfecto. ¿Todo el mundo? Sí. Ok. Déjenme. Checo mi entrada porque luego se me olvida checar, que tenemos que checar aquí en un formulario. Y luego ya terminando la clase me acuerdo, digo, ay, no chequé. Estoy más despistada. Pero bueno, ya está. Ok. Bueno, entonces, una vez que ya tenemos B, vamos a calcular en la siguiente columna C. ¿Sí? Vean, C les va a dar los valores negativos precisamente por este signo menos que tenemos aquí. C es igual a menos KS, que multiplica a KI, más el YPNS, que lo tengo en la columna E, por SR. Les tiene que dar para la primera velocidad de dilución, que es de 0, menos 188.45, y para la velocidad de dilución de 0.05, menos 148.1151, para que lo chequen, por favor. Maestra, ¿puedo ver su fórmula de QS? ¿Perdón? La fórmula de QS la puedo ver. ¿QS? Ujú. ¿Ya quedó? ¿Ya quedó C? Ya. Muy bien. ¿Ya todo el mundo? Carlos. Y es que tenía mal QS y ahorita ya estoy empezando a... Ya quedó, pero ¿ya quedó QS o cuál es la duda? Ya quedó QS. Ya, ok. Ya. Bueno, entonces,
Una vez que ya tenemos A, B y C, vamos a calcular la concentración de sustrato con la ecuación de la fórmula general, con la de chicharronero que ustedes mencionan, ¿verdad? Acuérdense que esta ecuación de la fórmula general tiene una raíz cuadrada y es más menos, por eso tengo dos columnas. Primero la vamos a calcular con el signo positivo y luego con el signo negativo. Entonces, vean, es menos B, que B lo tengo en la columna F, menos B, más, en este caso voy a calcularlo con el signo más primero, más la raíz cuadrada de B cuadrada, que el B cuadrada lo tengo en la columna F, menos 4 por A, que A lo tengo en la columna E, por C, que C lo acabo de calcular en la columna G. Todo eso, chequen por favor los paréntesis que hagan falta, todo eso entre 2 por A, ¿sí? Entonces, en esta columna H, lo voy a hacer con la raíz precedida del signo positivo y en la siguiente columna con signo menos. Es la misma ecuación, pueden copiar y pegar y nada más cambiarle el signo antes de la raíz, ¿sí? ¿Por qué tengo que hacerlo así? Porque no sé cuál de los dos valores, si con signo positivo o con signo negativo, me van a salir los valores lógicos para el sustrato. Por eso lo tengo que hacer de las dos maneras. No siempre va a salir los valores lógicos con signo positivo la raíz o no siempre va a ser con signo negativo. Todo va a depender del ejercicio. Por eso es conveniente poner las dos columnas, ¿sí? Entonces calculen por favor estas dos columnas, calculando la concentración de sustrato con la ecuación de la fórmula general, primero con más y luego con menos. Con signo más, para una velocidad de dilución de 0.05 les tiene que dar aproximadamente 0.3174 y con signo menos 0.1659, 0.58. Calculen estas dos, por favor. Me dicen si sí les dan estos datos. A mí me dieron, profesora. ¿Sí? ¿Están bien? Sí. Ok. ¿Todo el mundo ya terminó o me espero un minutito? Un minutito, por favor. Ok. Otra columna de ese solo en vez de sumar la raíz se resta, ¿verdad?
¿Qué pasó? Que si en la otra columna de ese, la raíz en vez de sumarse se resta. Sí, aquí vean, aquí es el signo más y acá en la siguiente columna es con signo menos, pero es la mismita ecuación. Profesora, tengo una duda. ¿Qué pasó? Ya teniendo nosotros los valores de sustrato y habiendo seleccionado los que consideremos adecuados, entonces para obtener la concentración de producto, sería que del modelo de Jerosalimsky y Neronova despejáramos la P. No, el producto se calcula con las mismas ecuaciones que utilizamos la vez pasada. Es la ecuación del cultivo continuo de simple etapa que salió del balance de materia. Es este. ¿Sí? Es YPNS por SR menos S. Sí es la misma ecuación que se utilizó para despejar, bueno, para sustituir más bien. ¿Se acuerdan que en la ecuación de Jerusalimsky había un producto? Y en lugar de ese producto se sustituyó por esto, ¿verdad? YPNS por SR menos S. Sí es esa misma. Ajá. Pero sale del balance de materia. A eso me refiero. No sale del modelo, sino sale del balance de materia. ¿Sí? Ok, profesora. Bueno, entonces vean, una vez que ya calculamos las dos concentraciones de sustrato, pues es fácil decidir cuáles son los valores lógicos, ¿verdad? ¿Cuáles son los valores lógicos? ¿Los obtenidos con más o con menos? Con más. Con más, ¿verdad? No es lógico tener sustratos negativos. Entonces, esta columna que se calculó utilizando la raíz precedida por el signo menos, pues no la vamos a utilizar. Pero en este caso, porque nos dio así, les vuelvo a repetir, no siempre los valores lógicos van a ser los obtenidos con el signo más. Aquí, pues fue así, pero no siempre. Por eso hay que calcular, siempre procura obtener las dos columnas, con más y con menos. Bueno, entonces, como le explicaba ya su compañera, para obtener el producto vamos a utilizar la ecuación que obtuvimos del balance de materia, que nos dice que el producto es igual al YPNS que multiplica SR menos S. YPNS lo tengo en la columna E. La concentración de sustrato es un dato del problema que ya está etiquetado. Y la concentración de sustrato voy a usar la que obtuve con signo más, porque son los valores lógicos, la que tengo en la columna H en mi caso, ¿sí? Nada más tengan cuidado de no equivocarse de columna para que no utilicen los de signo menos. Tienen que ser los sustratos obtenidos con signo más en la raíz cuadrada, ¿sí? En este caso la columna H. Les tiene que dar un producto, una concentración de producto para una velocidad de dilución de 0.05 de 13.9683 aproximadamente. Lo checan, por favor.
¿Ya quedó? Ya, profesora. Ya. Ok, entonces, una vez que ya tengo el producto, voy a calcular ahora la concentración celular, la X, igual con la ecuación que se obtuvo del balance de materia. Ajá. Entonces, X es YX en S, pero como yo no había calculado previamente en ningún lado el YX en S, lo vamos a calcular aquí mismo dentro de la ecuación. Entonces, vean, el YX en S en términos de velocidades específicas es la velocidad de dilución, que lo tengo en la columna B, entre QS, que lo tengo en la columna D. Este cociente es YX en S. Y eso multiplicado por SR menos S. SR menos S que tengo en la columna H, la que tengo con los signos positivos del sustrato. Les tiene que dar una velocidad, digo, una concentración celular a una velocidad de dilución de 0.05 de 5.8889, por favor, para que lo chequen. ¿Alguna pregunta? ¿Ya quedó? Ya queda, profesora. Ok. Maestra, me quedé atrasado con las S. ¿Cuál es la fórmula para obtener P? ¿Mande? ¿No te oí lo último? ¿Cuál era la fórmula para obtener P? AP es la que tenemos del balance de materia, ¿sí? Es YPNS por SR menos S. Y en el caso de X, es YX en S. Fíjense bien, en el caso de P, el rendimiento que se utiliza es el YPNS, que ya lo tenemos calculado, pero en el caso de X, es el YX en S. Como no lo habíamos calculado, por eso se está calculando dentro de la misma ecuación. ¿Sí? Si Carlos, ya tienes las dos ecuaciones, P y X, Me repite, o en por favor. dónde lo dejo, ¿eh? En X. ¿Lo dejo en X? Ok. Ujú. Les doy otros 2 minutitos para dar oportunidad a que la mayoría ya vaya hasta ahí, por favor.
Ya está, maestra. Gracias. ¿Cómo van, Alexa? Ya está, profesora. ¿Ya? Ok. Ricardo, Luis Antonio, ¿cómo vamos? Bien, profesor, estoy comparando mis datos. Ok. Jesús. ¿Ya Bien. quedó? Ya me quedo. Sí. Ok. Bueno, entonces vean, ahora sí ya puedo sacar cualquier cosa. Una vez que yo tengo X, S y P, tanto en el cultivo por lote como en el cultivo continuo, ya puedo sacar productividades, eficiencias, rendimientos, bueno, de hecho los rendimientos ya los había sacado, velocidades, lo que yo quiera, ¿sí? Porque ya tengo X, S y P, en este caso no en función del tiempo, sino en función de la velocidad de dilución. Entonces, lo siguiente que voy a calcular es Rx. ¿Qué es Rx? La productividad. Ajá, ¿qué unidades tiene? Gramos de células sobre litro hora. Acuérdense de ir poniendo las unidades, aquí no están, pero ustedes sí vayanlas poniendo. No tengo idea de por qué no están aquí las unidades. Creo que sí ya las íbamos poniendo, pero no aparecen. Bueno, no sé por qué. Pero bueno, ustedes vayan poniendo por favor las unidades a cada una de las columnas donde haya unidades, obviamente, ¿verdad? Por ejemplo, en A, B y C, pues no tiene sentido que estemos preocupándonos por las unidades, pero todo lo demás sí, ¿sí? Entonces aquí sería gramo de célula por litro por hora, ajá. Y acuérdense que en un cultivo continuo, la productividad celular se calcula multiplicando la concentración de biomasa por la velocidad de dilución. Entonces, la concentración de biomasa la acabo de calcular en la columna K y la velocidad de dilución, en mi caso, lo tengo en la columna B. Les tiene que dar 0.2944 para una velocidad de dilución de 0.05 para que lo chequen, por favor. Y nada más asegúrense de que tienen ya las unidades en todas las columnas, porfa. Yo las voy a ir poniendo porque no sé por qué no están aquí.
¿Ya quedó? ¿Cómo vamos? Ya quedó. Ya, profesor. Carlos, ¿cómo va? Bien, maestra. Ok. Bueno, entonces, les decía yo que ya con X, S y P podemos calcular cualquier cosa y en cualquier orden. Aquí después de RX podría yo calcular RP. Sin embargo, bueno, vamos a seguir este orden que calcularon primero la velocidad volumétrica DCL en DT. ¿Qué velocidad volumétrica es esta? De consumo de oxígeno. Ajá, ¿qué unidades tiene? Gramos de oxígeno sobre litro hora. Gramos de oxígeno sobre litro hora. Ok, entonces, esta la vamos a calcular. Hay varias formas de calcularla. ¿Cómo la voy a calcular? Dependiendo los datos que me den. Vean, lo voy a escribir acá arriba. ¿Sí? El DCL en DT. Bueno, lo voy a escribir así. Acuérdense que estoy hablando del DCL en DT requerido. En este caso, el DCL en DT lo están calculando o lo vamos a calcular con la ecuación de Rx entre el YXNO. DCL en DT es igual al Rx entre el YXNO. ¿Por qué lo puedo calcular así? Pues porque ya tengo Rx, lo calculé en la columna anterior, y el YXNO es un dato del problema. Revisen el enunciado y verifiquen que efectivamente me dan como dato el rendimiento de oxígeno YXNO. Si no me dieran el YXNO, me tienen que dar algún otro dato para calcular el DCL en DT. Por ejemplo, me pueden dar el MO2 y el YO2G. Si me dan estos datos, el MO2 y el YO2G, ¿cómo calculo el DCL en DT? Sería MO2 entre YO2G. No. ¿Qué puedo calcular con esto? Acuérdense, es una ecuación semejante a la del consumo de sustrato. Pues puedo calcular QO2. Sería el oxígeno que se va para mantenimiento, que es el MO2, más el oxígeno que se va para crecimiento, que en este caso sería la velocidad de dilución entre el YO2G. Y una vez que haya calculado el QO2, entonces el DCL en DT lo tendría que calcular con QO2 por X. ¿Sí? Pero entonces, ¿de qué va a depender que yo calcule el DCL en DT con esta ecuación de Rx entre el YXNO o con esta de Q2 por X? Pues va a depender de los datos. Yo no me puedo inventar los datos, eso sí, porque estos son parámetros de estado fisiológico, son característicos de cada bicho con cada sustrato en cada sistema. Yo no me los puedo inventar ni utilizar unos que ya haya usado en otro ejercicio. No, me los tienen que dar, ¿sí? Entonces, yo no puedo usar una YXNO que no me están dando, una inventada,
Tampoco puedo calcular QO2 si no tengo estos datos. Entonces, les vuelvo a repetir, va a depender de los datos que me den en el problema. En este caso, como el dato que me están dando en el ejercicio es el YXNO, pues entonces es muchísimo más fácil calcularlo con esta ecuación, con el DCL en DT igual a RX entre el YXNO, ¿sí? Pero si no me dan el YXNO, pero sí me dan MO2 y YO2G, pues calculo primero QO2 con esta ecuación y luego multiplico por X para sacar el DCL en DT. ¿Sí se entiende? Sí, Ok, entonces en este caso, pues lo voy a calcular con esta primera ecuación, la primera que puse aquí, Rx entre el YXNO. Voy a borrar ya todos los dibujos. Y entonces, el Rx es, el DCL en DT es el Rx que tengo en la columna anterior entre el YXNO. Aquí lo etiquetaron como YO2G, pero no es YO2G, es YXNO el que me dan en el ejercicio, chéquenlo. ¿Sí? Aquí no sé por qué lo etiquetaron así, está mal. Ajá, es YXNO en realidad. Ahora, alguien que me diga cuál es la diferencia entre el YXNO y el YO2G. Los dos son rendimientos de oxígeno, pero eso ya lo vimos desde la primera parte del curso que vimos todo lo de estequiometría. ¿Cuál es la diferencia entre el YXNO y el YO2G? El YO2G es cuando existe, por ejemplo, ahí es cantidad de oxígeno requerida para el mantenimiento de la célula. Y en el YO2X, ahí no hay mantenimiento. No, eso no es la razón, esa no es la diferencia. Es algo similar a la diferencia que había entre el YXNS y el YG. Es la misma diferencia, pero ¿cuál era? Los voy a ver, ¿quién les ha Pero dado es de que clase? el YG solo sale cuando no hay mantenimiento. No, no olviden mantenimiento, no es esa la razón. Mm. El YG es el rendimiento verdadero, maestra. Ok, ¿por qué se llama verdadero? ¿Verdadero o tiene otro nombre más adecuado? ¿Un exclusivo? Exclusivo, ajá. ¿Por qué? ¿Por qué se llama así? Exclusivo, Jorge. Sería porque para el caso de YXS, porque todo el sustrato se va directamente a la formación de biomasa. ¿Cuál de estos dos rendimientos es el que se va exclusivamente para biomasa? ¿El YXNS o Ajá, este? el YXS. No, Ah, no, el YG, perdón. no, Que es pues si no echan el es Juana. exclusivo. Por Ya eso ahí se tengo llama los dos conceptos. exclusivo. Por eso se llama exclusivo, porque es cuando exclusivamente, ¿sí? El sustrato se va para crecimiento y no se utiliza para nada más, ni para mantenimiento celular, ni para formar otro producto, para nada, únicamente para crecimiento. Por eso se llama el YG, es un rendimiento celular teórico, máximo, exclusivo o verdadero. Ajá. Es teórico porque en la realidad eso no sucede. En la realidad siempre va a haber una concentración de biomasa, de sustrato, perdón, siempre va a haber una concentración de sustrato que se vaya para mantenimiento de la célula. Por eso este YG es teórico. Nada más lo tenemos en nuestra imaginación, no existe en términos reales.
pero lo consideramos pues para poder hacer todos estos cálculos. Pues lo mismo pasa con el YXNO y el YO2G, ¿sí? El YO2G es un rendimiento exclusivo, teórico, máximo, como si todo el oxígeno se fuera para crecimiento, lo cual no es verdad, porque siempre va a haber cierta concentración de oxígeno que se vaya para las funciones de mantenimiento, ¿sí? Pero este YO2G, pues lo utilizamos, lo tenemos su concepto mentalmente en forma teórica y lo utilizamos para hacer otro tipo de cálculos, pero no existe. Por eso es un rendimiento teórico, tanto el YO2G como el YG, nada más que el YG se refiere al sustrato y el YO2G se refiere al oxígeno. ¿Sí? ¿Ya se acordaron o no? Eso ya lo vimos. ¿Alguien tiene duda de esto? ¿De estas diferencias entre estos rendimientos? No. Ah, bueno, No, pues espero que no se les vuelva a olvidar porque si no tienen 0. Ok. Entonces, vuelvo a repetir, ¿sí? Aquí está mal. Eso salió porque aquí etiquetaron mal esto, ¿sí? El dato que me están dando en el ejercicio no es el YO2G, es el YXNO, ¿sí? Entonces, el DCL-NDT sería, entonces, bueno, lo vamos a dejar así porque ya está etiquetado, pero ustedes etiquétenlo bien, es el YXNO, ajá. Entonces, el DCL-NDT sería el RX entre YXNO. Les tiene que dar este valor, chéquenlo por favor. ¿Sí? ¿Ya quedó? El DCL-NDT, ¿sí da esto? Sí, profesor. Sí. ¿Alguien tiene duda de cómo obtener el DCL-NDT, es decir, la velocidad volumétrica de transferencia de oxígeno? Profesora, ¿le podría regresar tantito a la parte donde, bueno, la otra forma de calcularlo? Es que yo ya lo borré. La otra forma de calcular el DCL-NDT es con el QO2 por X. Pero eso ya lo tienen, o sea, busquen sus apuntes. Lo que pasa es que no estudian, no han estudiado. Ajá. Entonces, todo eso ya lo vimos, es toda la primera parte del curso, todo lo de estequiometría. Y ahí viene todo lo del QO2, a qué es igual el QO2, que el DCL-NDT es igual al QO2 por X, eso ya lo habíamos visto. Chequen sus apuntes, por favor, estudien. Bueno, entonces, una vez que ya tengo el DCL-NDT, en la siguiente columna voy a calcular RP. ¿Qué es RP? Rendimiento del producto. No, no es rendimiento de producto. ¿Saben qué voy a hacer? Productividad. Voy a empezarles a tener que empezar otra vez a preguntarles por lista los conceptos, porque todo lo confunden. Es que miren, ustedes a estas alturas ya deben de hablar con propiedad. No es lo mismo un rendimiento que una productividad. A lo mejor ahorita se le fue a la compañera, yo lo entiendo, pero luego me doy cuenta de que no es que se les fue, sino que no lo tienen claro. Ajá, y no lo tienen claro porque no han estudiado. Tienen que estudiar.
chicos. Ajá, no nada más es hacer los simuladores por hacer los simuladores. Tienen que estudiar y comprender lo que estamos haciendo y entender los conceptos, ¿de acuerdo? Entonces, voy a tener que volverles a preguntar por lista los conceptos para que por lo menos los tengan presentes. RP es la productividad. ¿Qué unidades tiene? Unidades, Jorge. Gramos de producto sobre litro hora. Correcto, gramos de producto sobre litro hora. Ajá. Igual, en el cultivo continuo, pues es relativamente sencillo porque las productividades yo las puedo yo las puedo obtener multiplicando la velocidad de dilución y en este caso por la concentración de producto. Entonces, la concentración de producto yo la tengo en la columna J y la velocidad de dilución lo tengo en la columna B. En mi caso, ustedes chequen en dónde tienen la velocidad de dilución. Ajá. Entonces, sería velocidad de dilución por P, les tiene que dar para una velocidad de dilución de 0.05, el RP de 0.7. Chequenlo, por favor. Sí, da eso. Ok, y eso pues es fácil calcularlo, ¿no? Nada más se tienen que acordar en eso. En un cultivo continuo de simple etapa en estado de equilibrio dinámico, las productividades las puedo obtener multiplicando las concentraciones respectivas, ya sea la concentración celular o la concentración de producto, dependiendo la productividad de que se trate, por la velocidad de dilución. Así de fácil, ¿ok? ¿Todo mundo? ¿Ya vamos hasta ahí? Sí, profesora. Ok. Bueno, Sí. entonces, la siguiente columna, en la siguiente columna vamos a calcular la eficiencia. ¿Qué eficiencia es esta? Es una eficiencia de consumo de sustrato. Es decir, ¿qué tan eficientemente se está consumiendo? ¿Qué tan eficientemente el bicho está utilizando ese sustrato? ¿Cómo lo voy a calcular? Pues como calculamos cualquier eficiencia. Es lo que entra, ¿verdad? Menos lo que sale entre lo que está entrando. Vean, es la concentración de sustrato SR, que es la que está entrando realmente, la que se encuentra en el reservorio, menos la concentración residual, lo que entra menos lo que queda, ¿qué me da igual? ¿A qué es igual esta diferencia? Lo que entra menos lo que se queda o menos lo residual, ¿qué me da? Lo que se consume. Correcto, lo que se consume. Ajá. Entonces, la eficiencia es eso, el sustrato que se está consumiendo en relación a lo que está entrando. Esa es la eficiencia. Entonces, ¿cómo calculo lo que se consume? Pues lo que entra menos lo que queda como residuo, ¿verdad? Entonces es SR menos S, S lo tengo en la columna H, nada más acuérdense de utilizar la columna del sustrato con los valores lógicos, ¿sí? En este caso es la columna H, los valores positivos, entre la concentración de sustrato SR, que es la que está entrando. Les tiene que dar una eficiencia para una velocidad de dilución de 0.05 de 0.99. Chéquenlo, por favor. Sí. Ya quedó, Citlali. ¿Cómo vamos?
Diego. Diego, ¿cómo va? Bien, profesora. ¿Ya quedó? Ya. Ok, Rosa. ¿Sí vamos bien? ¿Me escucho? ¿Sí? ¿Ya acabaste? Estoy en eso, profesora. Sí, en Ok. eficiencia. Ok. Esta eficiencia, fíjense, no siempre la piden. Creo que en las anteriores, en el anterior ejercicio, no la pidieron. Hago énfasis en eso. No todos los ejercicios son iguales. En algunos les piden comparar ciertas cosas y en otros otras cosas, otros parámetros. En algunos les pedirán la eficiencia, en otros no se las piden, ¿sí? Entonces lo que ustedes tienen que hacer es leer bien el ejercicio y ver qué es lo que les están pidiendo y es lo que van a calcular. No siempre tienen que calcular todo. Ajá. Para que lo consideren, por favor. En el anterior ejercicio me parece a mí que no nos pedían la eficiencia, entonces pues no se calcula, pero aquí sí, pues entonces la calculamos de esta manera, ¿verdad? Ahora, en el ejercicio anterior nos pedían calcular la biomasa limitada por oxígeno. ¿Sí se acuerdan? Sí. En este ejercicio no nos las piden. Aquí la calcularon, pues porque la quisieron calcular, pero en realidad no hace falta. Ajá. Si no las están pidiendo en el ejercicio, no hace falta. Es más, la voy a borrar porque esto no tiene caso. O sea, no tiene caso que calculen cosas de más. Nada más les va a llevar más tiempo, se pueden confundir, ¿verdad? Y no tiene sentido. Cuando les pidan comparar la biomasa limitada por sustrato con la limitada por oxígeno, pues la calculan. O si, aunque no les pidan comparar, si les piden que la obtengan, la limitada por oxígeno, pues la calculan, pero si no, no. O sea, no tiene caso calcular cosas extras. En este caso, como no se las piden, pues no la calculan. La que sí debemos calcular forzosamente es la biomasa limitada por sustrato, que es la común, es la que siempre calculamos, que es esta, ya la tenemos en la columna acá. Entonces, en este caso de este ejercicio, la última columna que tendrían que calcular forzosamente es la de la eficiencia. ¿De acuerdo? ¿Por qué les digo esto? Porque luego se confunden, o sea, no es malo tampoco que calculen cosas de más, o sea, no es malo, ¿verdad? Pero el problema es que luego se confunden y se confunden en este caso con las dos biomasas y hacen referencia a la del oxígeno, siendo que esa no es la más importante. Ustedes recuerden que todos los modelos matemáticos que ustedes ya tienen en el Classroom, esos y más que existen, ¿verdad? Relacionan a la velocidad de dilución, que es mu, en función de la concentración de sustrato, no de oxígeno. Ajá. Entonces, como todo está en función de la concentración de sustrato, la que me va a importar, la biomasa, es la que está en relación al sustrato. Ajá. Entonces, por eso si ustedes calculan todo lo que hemos calculado en todos los ejercicios, no es malo, pero se llegan a confundir. Por eso ahorita que ustedes apenas están empapándose en esto de la bioingeniería, pues por eso les digo que si no se los piden, pues no tiene caso que lo calculen. Ahora, si es un simulador que ya lo tienen, ¿verdad? Porque pues para eso son los simuladores, para usarlos en diferentes ejercicios, bueno, pues lo dejan, pero por favor no se confundan. Una cosa es la biomasa limitada por sustrato y otra es la limitada por oxígeno. ¿Sí queda claro? Sí. Ok.
Medio minutito para que todo mundo ya termine hasta ahí. Hasta aquí termina el simulador. Ya no hace falta más cosas. Hasta ahí acaba. Entonces, lo que tienen que hacer ustedes es leer. Otra cosa que luego no hacemos, ¿verdad? Leer bien el ejercicio. ¿Qué nos están pidiendo? En este caso, dice, calcular, en el último párrafo, chéquenlo, ustedes tienen ahí el enunciado, ya lo copiaron. Dice, calcular el flujo máximo de operación si se quiere tener la máxima productividad y eficiencia. Por eso estamos calculando la eficiencia aquí, porque nos están pidiendo máxima productividad y eficiencia. En el ejercicio anterior nos pedían máxima productividad y máximo rendimiento. No nos pedían eficiencia, por eso no la calculamos. Pero aquí no nos dicen máxima productividad y máximo rendimiento, nos dicen máxima productividad y eficiencia. Ajá. Ahora, cuando nos dice productividad, se está refiriendo al RP. Solamente que nos especificara productividad celular, entonces sí, utilizaríamos RX. Pero si nada más nos dice pura productividad así solita, entonces se está refiriendo a la RP. ¿Sí? Entonces vuelvo a repetir, dice, calcular el flujo máximo de operación si se quiere tener la máxima productividad y eficiencia, considerando que la velocidad de transferencia de oxígeno máxima del reactor, es decir, la que da el sistema, es de 2 gramos de oxígeno por litro por hora. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo vamos a saber el flujo máximo de operación que se tiene a la máxima productividad y eficiencia? Pues nos vamos a las columnas de productividad y eficiencia. ¿Cómo está variando aquí la productividad de RP en función de la velocidad de dilución? ¿Cómo varía? Va aumentando y después disminuyendo. Ajá, va aumentando y llega un momento en el que empieza a disminuir. Ajá. Si fuera por pura productividad, ¿cuál escogeríamos? Pues donde tuviéramos la máxima, ¿no? Que sería aquí en 4.7, ¿sí o no? Sí, Sí. Pero resulta que no nada más es por productividad, sino también por eficiencia. Nos vamos a la columna de la eficiencia. ¿Cómo varía la eficiencia? Vean. disminuye. Va disminuyendo. Si fuera por pura eficiencia, el escoger, pues escogería yo la velocidad de dilución de 0.98. 0.99, de 0.99, que sería la máxima. ¿Sí o no? Sí, Sí, Ajá, pero resulta de que no es por pura eficiencia, sino me dice máxima productividad, RP y máxima eficiencia. Entonces, ¿cuál es la mejor forma de saber la velocidad de dilución más adecuada o el flujo más adecuado? Así por columnas está medio difícil, ¿no? Entonces, ¿qué tengo que hacer? Una gráfica. Una gráfica, correcto. Entonces voy a graficar, nada más que la ando buscando, no sé dónde quedó. Ya la tenía, ya está hecha, aquí está. Voy a graficar, vean, la productividad RP, que en este caso la tengo con azulito, la línea azul, y en la misma gráfica la eficiencia, que es lo que tengo en rojo. Únicamente que como son parámetros diferentes, una cosa es RP y otra cosa muy distinta es la eficiencia,
necesito graficar utilizando eje secundario, es decir, con 2 ejes, no en el mismo eje porque no es el mismo parámetro, sino utilizando eje secundario. Pero eso ustedes ya lo saben hacer porque ya lo hicieron desde el ejercicio pasado. Ajá. Entonces, grafiquen por favor RP y la eficiencia en función de la velocidad de dilución en la misma gráfica. Les tiene que dar algo parecido a esto. Les doy unos minutitos para que hagan la gráfica, por favor. Mientras les voy a pasar lista. Joel, Presente. Diego, Ana Paula, Presente. Profesora, mande. Diego tiene problemas de conexión. Bueno, no tiene luz, entonces no se pudo conectar. Ok. Gracias, profesora. Entonces yo ya me equivoqué. A ver aquí. A ver, empiezo de nuevo. Sí, es que me equivoqué en los renglones. Joel, sí vino, ¿verdad? Sí, presente. Ok. Diego es el que tiene problemas de conexión. Sí. Ok. Ana Paula. Presente. Ok. Sí, es que me había equivocado de renglón. Luis Antonio. Presente, profesor. Victoria. Presente. Ana. Presente, profesora. Alexa. Presente. Daniel. Presente. Alejandra. Presente. Jorge. Presente, aquí estoy más. Yafet. Presente, profesora. Abigail. Tona. Presente, profesora. Javier. Presente, maestra. Kipsaim. Presente, profesora. Sinaí. Presente, profesora. Ricardo. Presente, profesora. Diana. Presente. Yolo. Presente. Juan. Diego. Presente. Jesús. Presente. Rosa. Presente, profesora. Andrea. Presente. Gerardo. Presente. Itzel. Presente. Michelle. Presente. Gabriela. Citlali. Presente. Ok. ¿Alguien faltó? ¿Ya quedó la gráfica? ¿O les doy otro minutito? Ya quedó. Listo. Ok, entonces vean. ¿Cómo voy a determinar la velocidad de dilución más adecuada? Pues donde se cruzan ambas gráficas, ¿sí? En el cruce. Ajá. Entonces, ¿qué tienen que hacer? Pues ver en dónde se cruzan y trazar una línea imaginaria o con una regla o simplemente posicionar el cursor en el cruce
y ver cuál es la velocidad de dilución, que en este caso sería la coordenada X, ¿verdad? Para ver exactamente en dónde se cruzan. En este caso es una velocidad de dilución de 0.2. ¿Sí les coincide a ustedes esa misma? Sí. Ok. Entonces, una velocidad de 0.2 es la velocidad de dilución más adecuada. Como nos piden el flujo máximo, pues no hay ningún problema porque una vez teniendo la velocidad de dilución adecuada, que es 0.2, pues el flujo será de 3000. Esa sería la respuesta. Un flujo de 3000 litros por hora. Ajá. Ahora, fíjense bien. Además, nos dice el ejercicio, además, la velocidad de transferencia de oxígeno máxima es de 2 gramos de oxígeno por litro hora. Quiere decir que yo tengo que irme a la columna de DCL en DT, que es la velocidad de transferencia de oxígeno, y checar que esto que yo subrayé, esto que está en azul, que es el valor óptimo que encontré con la gráfica, una velocidad de dilución de 0.2, por eso la subrayé con azul, tengo que checar que a esa velocidad de dilución el DCL en DT sea menor a 2, porque aquí dice en el ejercicio que como máximo el sistema me va a dar 2 gramos de oxígeno por litro hora. Y si yo tengo un DCL en DT mayor a 2, entonces va a haber limitaciones por oxígeno. Y no puede ser esa la respuesta correcta. Entonces, ¿qué velocidad de transferencia de oxígeno tengo aquí? 1.93. ¿Qué quiere decir? ¿Que va a haber limitaciones por oxígeno o que no va a haber limitaciones por oxígeno a esa velocidad de dilución? No habrá limitaciones. No va a haber. No va a haber porque tengo un valor menor a 2, tengo 1.93. ¿De acuerdo? Entonces la respuesta sigue siendo válida la que acabo de subrayar. La velocidad de dilución más adecuada es de 0.2 a un flujo de 3000, puesto que a esa velocidad de dilución no tengo limitaciones por oxígeno y tengo la máxima productividad y la máxima eficiencia. Esa sería la respuesta. ¿Sí queda claro? Sí. Ahora, ¿qué hubiera sucedido si aquí no me hubiera dado 1.93, sino me hubiera dado 2.5, por decir algo? ¿Qué tendría que hacer? Escoger una dilución más baja. Correcto. Subirme, ¿verdad? Y seleccionar una velocidad de dilución menor, de tal manera que ya la velocidad de dilución, la velocidad de transferencia de oxígeno, perdón, ya fuera menor a 2, ¿sí? Tendría que irme subiendo, ¿verdad? Escogiendo velocidades de dilución menores hasta encontrar un DCL en DT que no sobrepasara el máximo que da el sistema, que es de 2. Independientemente de que yo encontrara que la máxima, que la velocidad de dilución óptima por eficiencia y rendimiento fuera esta, no importa. O sea, ¿de qué me sirve tener ahí una máxima rendimiento y eficiencia si va a haber limitaciones por oxígeno? A la larga, ya no iba yo a tener esa máxima rendimiento y productividad, puesto que al haber limitaciones por oxígeno, esto ya no iba a ser cierto, iba a ir disminuyendo, ¿sí? Entonces, como quien dice, se deben de, para que sea óptimo, deben de conjuntarse las dos cosas. Y algo sumamente importante en sistemas aerobios es que no haya limitaciones por oxígeno. ¿Sí queda claro? Sí. Ok. Entonces, ustedes además, cuando hagan su examen, además de señalarme toda la fila de las condiciones más adecuadas con cualquier color, como está aquí, además de eso tienen que justificar
con palabras, escribir, ¿verdad? La justificación de por qué se eligieron estas condiciones. ¿Sí? Entonces, ¿qué tendrían que escribir? Pues escriben el flujo máximo de operación de 3000 litros por hora y la velocidad de dilución más adecuada sería de 0.2 horas a la menos 1 debido a que en esas condiciones tenemos la máxima productividad y la máxima eficiencia posibles y además no hay limitaciones por oxígeno puesto que se tiene un DCLNDT de 1.93 que es menor a 2 gramos de oxígeno por litro hora, que es el máximo que da el sistema. Esa es la justificación que tendrían que escribir. Si ustedes contestan así el examen, tienen 10. Si nada más me ponen el puro simulador y no me ponen nada de cuáles son las condiciones más adecuadas, y no ponen ninguna justificación por esto que no seleccionaron nada, tienen 5, porque aunque esté el simulador hecho, no están respondiendo el examen. No me están dando las condiciones más adecuadas que es lo que me están pidiendo. ¿Sí? ¿Queda claro? ¿Dudas? No, No, profesora. Ok, se los digo enfáticamente porque luego me reclaman y me dicen, pues si le subí el simulador, ahí está. No, pues sí, el simulador ahí está, ese ya está hecho. Ese ya lo hicimos en clase, ese está bien, ese no tiene problema. Lo que tienen que contestar es cuáles son las condiciones más adecuadas, lo que les están preguntando. Eso es lo que da el valor al examen. ¿De acuerdo? ¿Sí o sí? Sí. Perfecto. Este simulador lo van a tener que subir al Classroom. Voy a crear una tarea. Ya sé que ya voy a hacer como los emojis, ¿no? Que está así el changuito. De que me da vergüenza de que no he calificado. Pero bueno, prometo que ya este fin de semana voy a empezar a calificar todo lo que no he calificado. Pero entonces, este simulador lo van a tener que subir al Classroom, va a ser parte de su calificación. Voy a crear una tarea para eso, para que por favor, pues ya lo tengan listo. Por favor, si prenden sus cámaras todo mundo para tener la foto de la evidencia de la clase del día de hoy.